Estábamos mirando la palabra del Señor, mirando el valor de que el Señor se manifieste en nosotros a través de su poder. Hemos estado mirando las bienaventuranzas, hemos estado considerando estas ropas que todo cristiano debe llevar, que no son opcionales, que no es que uno pueda agarrar algo y dejar otras cosas, sino que tenemos que vestirnos de Cristo, como dice la Escritura. Vestirnos de Cristo. Gloria al Señor. Y estábamos en eso de que estábamos hablando también sobre esta mujer, María, que rompió este frasco de alabastro, lo derramó delante del Señor. También una ofrenda delante del Señor que simbolizaba su vida, su propia vida. Y estuvimos mirando también en la Escritura que nos habla de la responsabilidad de los sacerdotes que tenían que mantener el fuego del altar encendido. Y la Escritura que leímos decía que el fuego no se apagará, que arderá continuamente. Y quería que leamos un versículo en 2 de Timoteo. Gloria al Señor. Conocido por todos nosotros, pero que tenemos que volver otra vez a leerlo. Dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, dice: en el versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Gloria al Señor. Hay un consejo que viene de parte del pastor de Timoteo, de su padre espiritual, de tomar esta iniciativa de avivar el fuego. Avivar el fuego. Parece algo tan sencillo, tan fácil de entender en lo natural, pero cómo nos cuesta en lo espiritual tomar este consejo y aplicarlo a nuestras vidas. Viene el apóstol hablando sobre el trasfondo de la historia de Timoteo, desde dónde viene lo que él posee como un bagaje, como elementos de guerra, de batalla. Su abuela, su madre, su familia fue influyente sobre él. De tal manera que este joven llegó al ministerio ya con todo un bagaje de enseñanza, de fe, de valentía, de testimonio de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y como si fuera poco, la imposición de las manos del presbiterio, del ministerio de Pablo con los demás hermanos que impusieron sus manos sobre Timoteo, en alguna medida confirmando la obra de Dios que había sido realizada en él, que ya venía en función. Por eso es que es tan importante que el fuego del Señor esté encendido en nosotros, que la gracia de Dios esté siendo manifiesta. Por eso nosotros, a la hora de incorporar personas en el servicio al Señor, incorporamos personas que ya vienen con el fuego encendido. Nosotros no incorporamos personas en el ministerio, en el servicio al Señor, para que se les encienda el fuego. No, ya vienen con el fuego encendido. Solamente la imposición de manos o la investidura de una tarea confirma lo que la persona ya viene viviendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Es así como ocurrió con Timoteo. Es así como ocurrió con él. Entonces,
hay un fuego que ha sido encendido, en este caso por la madre, por la abuela, en el hogar, en el seno del hogar, un fuego fue encendido. Ese fuego fue avivado por la imposición de manos, pero ahora hay una responsabilidad en Timoteo de mantener ese fuego, encendido. Por eso que en el mantener el fuego encendido se hace tan importante todo lo que concierne a la vida cristiana. El estudio de la palabra, la oración, el congregarnos, el participar en la alabanza, en los cultos, el ofrendar, el diezmar, el servir al Señor en algún área de la iglesia. Todo hace a ese avivar el fuego del don de Dios que hay en cada uno de nosotros. Se da por hecho de que todo cristiano, todo aquel que ha nacido de nuevo, ha sido, diríamos así, dotado de un don. Hay un don, hay una gracia de Dios en cada vida. Por esta razón es que, trayendo a memoria esta historia de Timoteo, es que Pablo dice: aviva el fuego, aviva el fuego. Y por otra razón más, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No te dio Dios este don de la cobardía. Ninguno de nosotros ha recibido ese espíritu, ese don que no viene de Dios, de cobardía. Diga: yo no tengo espíritu de cobardía. Amén. Gloria al Señor. Dice el apóstol: sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es la investidura del siervo del Señor. Esta es la gracia de Dios depositada. Estas son las brasas del fuego. Esto es lo incandescente de esta llama. El poder, el amor y el dominio propio. Todo esto tiene que ir creciendo, cada vez creciendo en poder, creciendo en amor, creciendo en dominio propio. Aleluya, que el Señor nos ayude a crecer en esta gracia de Dios. Eso es avivar el fuego, Gloria al Señor. En la antigüedad el fuego estaba en el altar del holocausto. El fuego, diríamos así, le daba sentido al culto, le daba sentido al sacrificio y hacía posible el sacrificio. Pero el altar del holocausto, que estaba en la entrada, en el atrio, no estaba dentro ni del lugar santo ni del lugar santísimo, estaba en el atrio. Ese altar debía arder. Y parece una cosa menor pensar en eso, pero tenemos que pensar en eso, porque nosotros estamos pensando que somos nosotros sacerdotes del Señor y que el Señor nos ha apartado para un oficio. Algunos todavía están oficiando este oficio esporádicamente. Lo ofician el sábado y con suerte el domingo. Y algunos le agregan el martes. Pero en realidad este oficio es 24 horas al día, los 365 días del año, todo el tiempo, y no solamente todo el tiempo medido acá en la tierra, pero por los siglos de los siglos. Aleluya. Tú eres sacerdote, le dijeron al Señor, para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote para la eternidad, para siempre. Aleluya. Entonces, hay un fuego que ha sido encendido. Y hay un fuego que debe ser avivado. Había un dicho que decía: avivate y toma mate y avivate, ¿no? Bueno, no viene al caso, pero
Nos cuesta, somos muy vivos para muchas cosas. Somos muy diligentes para muchas cosas de esta vida. Y por eso decíamos el otro día, o sea, Jesús decía, mejor dicho, en la palabra, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde no ocurre nada de eso, no hay corrupción, ni hay pérdidas por robo, no hay pérdidas por robo. Hacer tesoros en el cielo es consagrar nuestras vidas al Señor. Ese no es un llamado para los pastores, no es un llamado para ciertas personas que van a liderar en la iglesia. Es un llamado para todo aquel que ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Si no sientes ese llamado, es que no has tenido un encuentro verdadero con Dios y deberías empezar a preocuparte. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Entonces, había un componente, como dijimos, en el culto al Señor, que era el fuego. Pero para que haya fuego hay un elemento vital, y ya lo mencionamos el otro día, pero ahora queremos pensar un poquito más con más detenimiento en este elemento que es la leña. Y ya dijimos que la leña para el fuego, la madera ideal para el fuego tiene que ser seca. Usted no va al campo, si por ahí hay algunos brutos que lo hacen, pero usted no va al campo y va y corta la rama de un árbol y de eso empieza a hacer el asado. No, usted busca leña seca que está tirada por allá, alguna rama que está en el árbol seca también la saca, ¿cierto? Pero busca ramas secas porque usted quiere fuego. Usted no quiere señales de humo porque no está haciendo señales de humo. Usted quiere un buen fuego porque quiere tener brasas. Entonces escoge la leña. Es importante eso. Es importante porque encontramos en las Escrituras, encontramos personas tomando leña para el sacrificio, como Abraham, por ejemplo. Podemos mirar con más detenimiento en otro momento cómo él dice que fue a recoger leña, a cortar leña para subir al monte a ofrecer a su hijo. La leña es importante, es un elemento importante. Hace posible que el fuego descienda, que el fuego venga. Si hay leña seca, hay fuego. Aleluya, aleluya. El aposento alto era un aposento lleno de leña seca. Ya no había debates. ¿Se acuerdan que los discípulos, cuando Jesús estaba hablando de cosas muy importantes, después de pronto dijeron, dice la madre de dos de los discípulos, dice, ¿se puede sentar mi hijito? Dice, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Empezó con esos negociados carnales y humanos, ¿no? Y entre ellos había competencia, ¿no? Entre ellos había ciertos debates. ¿Y qué de ese discípulo? Dijo el otro. Y dice, ¿qué te importa a ti? Le dice Jesús, sígueme tú. Había debates de quién era el mayor. También pensaban, dice, ¿quién de nosotros será el mayor? Y Jesús dice, si alguno no se hace siervo, ustedes no son como el resto del mundo, como la sociedad en la cual vive. Ustedes son distintos. El que se humilla es enaltecido. El que se enaltece es humillado. Había todos esos debates, pero cuando vino el Pentecostés, cuando vino ese derramamiento del Espíritu Santo, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, que se vieron como llamas de fuego repartidas en medio de ellos. Había como unas llamas de fuego. No dice que eran llamas de fuego, pero eran como llamas de fuego, eran como lenguas de fuego. Y a la vez que las lenguas de fuego estaban sobre estas personas, lenguas de fuego empezaron a fluir de su interior, porque había un fuego también interior que había sido encendido. Mire qué interesante, porque en la antigüedad esto ocurría en un altar.
en un lugar material, diríamos así, inerte, sin vida. Pero ahora el fuego es derramado sobre personas. Ahora el fuego enciende corazones. Ahora el fuego llena nuestras vidas. Ahora es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. No se vaya tornando en un tradicionalista escéptico que no quiere perder la compostura. Que el Señor nos llene de su fuego. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a abrir en Nehemías capítulo 10. Vamos a tratar de avanzar un poco. Nehemías capítulo 10. Aleluya. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos encienda. Sí. Amén. Gloria al Señor. Para que ardamos en fuego y no tengamos que estar acá dando manija para que venga al culto, dándole manija para que alabe al Señor, dándole manija para que sirva a Dios, dándole manija a los hombres para que vengan de una vez por todas a trabajar en la obra. Hermano, ¿cuánto fuego falta acá? ¿Cuánto fuego? Tenemos tantos argumentos para no hacer. Que venga el fuego y queme todos los argumentos. Amén. ¿Dijeron amén los hombres o no? No, algunos están muy concentrados leyendo la Biblia. Nunca la lee, pero ahora sí. Hermano, ¿dice amén o no? Amén. Gloria al Señor. Dice en el capítulo 10, versículo 39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Hermano, esta tiene que ser una primer, como quien dice, premisa, una primer determinación. Poner atención a la casa del Señor. Primero a esta casa que es el templo, tu casa, tu persona, tu yo, el templo del Señor. Dicen en esta determinación de este pacto que hicieron con el Señor a través de Nehemías, que vino a restaurar todas las cosas, y entre todo lo que restauró también esta dedicación al Señor, este esmero en buscar al Señor. Y la determinación en este versículo es: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Aleluya. Lo podríamos decir quizá todos juntos, ¿no? ¿Qué le parece? Amén. Algunos dicen, si lo digo, después me tengo que cumplirlo. Claro, de eso se trata. A ver, diga: no abandonaré la casa de nuestro Dios. Ahora dígalo todo de una sola vez. No abandonaré la casa de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Lo primero que tenemos que hacer es determinarnos. La determinación, la promesa delante del Señor, por supuesto siempre por la gracia de Dios. Claro que sí, pero la promesa es válida delante del Señor. Hacer promesa a Dios y decirle: Señor, yo en tu nombre quiero en este año servirte, quiero honrarte, quiero darte a ti lo mejor de mi vida. Gloria al nombre del Señor. Dice versículo 32 del mismo capítulo: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios
de expiación por el pecado y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Nos impusimos, dice. Nos impusimos a nosotros mismos una determinación, hermanos. No fue una sugerencia, no fue a ver si podemos o no podemos. Nosotros marchamos mucho así en la vida cristiana, marchamos mucho por casualidad, mucho a lo que va saliendo. A ver si las cosas van más o menos, entonces yo me voy a congregar, entonces yo voy a ofrendar, yo voy a diezmar, voy a servir al Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Todo está condicionado a según cómo se den las cosas. Pero en esta restauración de Nehemías vemos que ellos tomaron determinación y se autoimpusieron obligaciones. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque la vida del Señor se quiere manifestar en nosotros, pero en nosotros falta esa determinación que a veces tenemos en otros ámbitos de la vida, en la vida cotidiana, en el trabajo, en nuestras responsabilidades. Tenemos más determinación, pero el Señor requiere de nosotros esta determinación. Todo había sido abandonado, aún los levitas, los sacerdotes no estaban pudiendo vivir de lo que la gente traía como Dios lo había determinado. Ellos tenían que vivir de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias, de lo que el pueblo iba a traer al tabernáculo, al templo. Pero todo se había degradado, nada estaba sucediendo. Entonces Nehemías dice, no, vamos a poner las cosas en orden, vamos a restaurar la ciudad, vamos a restaurar el edificio del templo, pero también vamos a restaurar el sostén del ministerio y vamos a restaurar también y vamos a proponernos que no falte leña. Y uno dice, pero qué tontera, qué cosa más insignificante que no falte leña, porque ¿para qué tanta preocupación? Es que la leña era un elemento vital. La leña era la que posibilitaba que los sacrificios se ofrezcan. Tenemos que entender eso, que la leña, aunque parece algo menor, era de vital importancia. Si no hubiera habido leña, no hubiera habido culto a Dios, porque Dios pidió que se le ofrezcan todos los días, a la mañana un cordero y a la noche un cordero. Y después en las fiestas muchos corderos, miles de corderos. Pero todos los días un cordero a la mañana y otro a la tarde. Y el fuego, como leímos la semana pasada, no tenía que apagarse, no podía apagarse. Entonces dice que se determinaron, se impusieron por ley. Que el Señor nos ayude, hermanos. Nosotros ahora hemos sido beneficiados, ya lo hemos repetido 1000 veces en estos días, con la vida de Dios en nosotros que nos ha sido implantada. Y esa vida de Dios en nosotros debe generar estas acciones, no por imposición, no por ley que viene externa, sino por la ley interna que nos ha sido implantada. Amén. La nueva ley que está en nosotros, la ley de la vida de Cristo Jesús en nosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y entre todas las cosas que ellos dispusieron de hacer, dice que también echamos suertes. También echamos suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es interesante este pensamiento sobre la leña. Bueno, el otro día fuimos al velorio y entre que estaba el muerto allá, también estaba afuera toda una cantidad de leña. ¿No? Leña trozada, leña estibada, leña seca. Y entonces la hermana
que es la mano derecha que había sido, ya les conté la semana pasada, ¿no? Algunos no estaban. En 3 meses la iglesia quedó sin la pastora primero y después sin el pastor. Así que póngase contento, en algún momento puede ocurrir acá también el milagro y usted ya queda libre, feliz de la vida. En 3 meses se quedaron sin pastor y sin pastora. Y en los finales de la vida del pastor, la semana pasada, el día viernes, dice que preguntó el pastor, dice, ya compraron la leña porque ya viene el invierno, ya viene el otoño. Entonces dice, no, estamos haciendo la lista, dice, de las ofrendas para la leña. Dice, bueno, acá tiene mi ofrenda para la leña. Gloria al Señor. Así que él también dejó su ofrenda para la leña, para que los hermanos... Usted dice, pero ¿para qué leña? Que todavía ofrece sacrificio. No, tranquilo. Es porque ellos tienen 2 tachos de leña que prenden fuego. No es que ofrece sacrificio. Algunos estaban... ¿Cuándo empezamos acá con eso? No es que sacrifican gente ni nada. Es que se calefaccionan con gas, pero también con leña, que por ahí es más barato. Pero qué interesante eso, de prever que no falte la leña, ¿cierto? Antiguamente por acá también era así, ¿no? Había que tener el acopio de leña porque venía el invierno y también un par de toneladas de carbón para poder pasar mejor el invierno. Que el Señor nos ayude a nosotros a aplicar esto espiritualmente para que usted vaya aplicando esto a su vida, vaya aplicando esto, vaya aplicando, está haciendo reserva para que el fuego se mantenga, está haciendo reserva. Es interesante lo que decíamos el otro día, que la leña que se usa es leña muerta, es un árbol muerto, es la muerte a mi yo, muerte a mis pasiones, muerte a mi carácter podrido, muerte a todo lo que yo tengo y me enorgullezco. Y bueno, mi vieja era así, dice, ¿qué dice? ¿Vio? Y sacamos pecho por la vieja. O por el dice, nosotros los sotos somos así. Como si fueran gran cosa los sotos. Como si fueran de sangre azul. Todo eso es la vida que nosotros tenemos y que Dios quiere matar, que Dios quiere exterminar, porque para que se manifieste la vida del Señor, lo que yo soy, lo que yo me creo ser, tiene que morir. Yo tengo que consagrarlo al Señor y decir, Señor, yo necesito que tu vida se manifieste en mi vida. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en el libro de Ageo, en el capítulo 1, se habla de esto, del abandono de la casa del Señor. Ustedes, dice, viven en casas artesonadas. Sus casas son hermosas, ustedes están confortables, con su televisor de 45, 50 pulgadas, con su Netflix, con sus series. ¡Oh, está feliz de la vida! Dice, ay, pastor, estoy tan feliz, dice, porque salió todo como yo pensaba en la serie. Ni siquiera en la vida real. Una felicidad tremenda. Y dice, ahora empiezo otra. Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos. Dice el profeta, como sabiendo en los tiempos que íbamos a vivir nosotros. Dice, ustedes viven en sus casas artesonadas y encima, mientras que están haciendo zapping, están pensando, dice, no, todavía no es tiempo, dice, de ir a trabajar ahí. Pero que vayan los nuevos, dice. Los que están en el primer amor. Yo ya levanté vuelo, yo ya estoy en un vuelo crucero, estoy en velocidad crucero. Yo ya no estoy en esas emociones de ir a palear al templo. ¿Vio? Ya como que el tipo ya pasó esa etapa, ¿no? Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Eso está en Ageo capítulo 1, versículo 3, 4, versículo 9 también. Cada uno corre a su propia casa. Cada uno corre a lo suyo, cada uno busca lo suyo propio, cada uno está enfrascado en sus propios afanes y han dejado mi casa abandonada. Ahí se estaba refiriendo al edificio, ¿cierto? El templo que debía ser restaurado. Ageo, ¿cierto? Habla sobre eso. También Esdras, que era compañero, también eran compañeros de Nehemías en los tiempos de la restauración de la ciudad. Entonces, hermanos, parte de este darle valor al fuego, como les dije, es congregarnos, considerar los hermanos como importantes para nosotros.
Cuando la palabra del Señor habla sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, dice una expresión muy particular, porque dice que un miembro no le puede decir a otro miembro: no te necesito, no te necesito, yo no tengo necesidad de ti. Y muchas veces en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra amargura, en problemas, cuando estamos muchas veces en problemas, nos aislamos. No queremos que nadie se meta con nosotros. Y no lo decimos a veces, y a veces sí lo decimos. Yo no necesito que nadie se meta con lo que yo estoy pasando. Yo lo paso solo, yo me las arreglo solo. Y la Escritura claramente enseña que nosotros nos necesitamos unos a otros, porque somos como brasas, como palitos en el fuego. Si usted saca una brasa del fuego y la deja por un rato afuera del fuego, esa brasa se extingue, se apaga. Pero si usted esa misma brasa la vuelve a poner en medio del fuego, esa misma brasa que se apagó vuelve otra vez a estar incandescente, otra vez vuelve a cobrar vida y vuelve a dar calor y luz. Oh, que el Señor nos ayude el Señor. Dice en el capítulo 13, un poquito más adelante, todo el relato de lo que el pueblo ahí había hecho. No podemos leer todo el relato, pero había un descuido completo del servicio al Señor, de la obra de Dios. Incluso había uno que se había emparentado, dice versículo 4, antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino, el aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto ya no estaba en Jerusalén, Bueno, y sigue el relato, dice: para volver a Jerusalén, y entonces supe el mal que había hecho Eliasib, en versículo 7, por consideración de Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió, dice, en gran manera, y arrojé todo lo mueble de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, el incienso, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que versículo 10 que hasta los levitas habían huido porque no tenían el sustento, y esta persona inescrupulosa se había hecho una pieza para él, y ahí estaba acumulando quizás aquellas ofrendas que traía el pueblo, lo que hubiera sido para el mantenimiento del templo o para el alimento de los sacerdotes. Él se lo estaba agarrando para él. Era terrible la corrupción que había. Por eso Nehemías dice: esto hay que ordenarlo, hay que limpiar aquí, hay que volver otra vez al principio, hay que volver a lo que Dios había establecido. Se habían mezclado con mujeres paganas, se habían tomado mujeres que no eran del pueblo del Señor. Hablaban, dice versículo 24, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Dice: y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y le arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Dice: les arranqué los cabellos. Mamma mía. Este sí que es bravo. Otra que el pastor Tito, por lo menos de acá arriba, ¿cierto? Dice mucho, después abajo ya se termina todo, ¿no? Pero este iba a los bifes, ¿eh? Se enervó, se enfureció tanto de ver tanta degradación, de ver tanto descuido de la casa del Señor, del culto al Señor, que dice: yo los reñí con ellos y los maldije y los herí y les arranqué los pelos. Qué amor, ¿no? Qué equilibrio, pero claro, ese es el celo por la casa del Señor.
Eso es lo que nosotros no tenemos, hay que reconocerlo. ¿Usted cómo va con eso? ¿Cómo está? ¿Es muy celoso de las cosas del Señor? ¿O usted cuando empieza alguien a hablar en contra de la fe, en contra de los principios bíblicos, en contra de la moral que Dios nos ha establecido, ¿usted qué hace? ¿Se queda callado o qué? O dice, no, un momentito, yo creo en Dios y la Biblia no enseña eso. ¿Dice así o no? O dice, en boca cerrada no entran moscas. O Juan Segura vivió muchos años. No sé quién era Juan Segura, pero que el Señor nos ayude, hermanos, porque Nehemías no era un reformador de palabra, no era un elocuente orador, era un hombre que iba a la práctica, él fue a los hechos, él fue a la restauración del muro, él fue a la restauración de todas las cosas, él fue con todo el amor, con todo el favor del Señor, pero con toda esta determinación, porque no había fidelidad, todo se había descompuesto, como sucedía en el profeta Malaquías, en el capítulo 1, donde dice Dios, me ofrecen lo defectuoso, lo enfermo, lo que no sirve, lo traen acá. ¿Por qué lo traen acá? Ofrézcaselo a su príncipe, a ver si se lo van a ofrecer a su príncipe, pero me lo traen a mí, lo enfermizo, lo que no sirve. Hermano, cuando uno no aviva el fuego, cuando uno no mantiene el fuego encendido, se degrada, se enfría y ya después todo le da igual, ya no siente la pena de no sentir la presencia de Dios, de no congregarse, de no tener ese fuego de servir a Dios. El Señor, hermanos, nos ayude y nos encienda una vez más. Dice en Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, dice el Señor. ¿Qué dice? Te vomitaré de mi boca. Lo dice el Señor, hermanos. Y a nosotros no nos produce ninguna alarma, parece que no nos despierta esa expresión tan determinante del Señor, que si nosotros no estamos encendidos en fuego, el Señor va a reprobarnos. Nadie quiere ser reprobado. Todos queremos ser hallados en fidelidad al Señor, en pasión por el Señor. Gloria al Señor. Ellos habían perdido todo a causa de la cautividad. Habían sido llevados lejos de su cultura, lejos de todo lo que ellos amaban. Todo lo habían perdido. Era necesario ser restaurados. Gloria al nombre del Señor. Dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, el Señor dice, honraré a los que me honran. Honraré a los que me honran. Y hemos sabido ese versículo, pero es necesario recordarlo, hermanos. Dios honra exclusivamente a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Hermanos, es imprescindible la honra al Señor. Es imprescindible para nosotros. No es optativo que nosotros honremos al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Dice el Señor, por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Que el Señor nos ayude, porque este viejo profeta, este viejo sacerdote había honrado más a sus hijos, había dejado que sus hijos hagan cualquier cosa en el templo del Señor, no había puesto límites, no había puesto freno a la degradación, a la depravación. Él dejó que las cosas ocurran
no quiso tener problema con sus hijos, pero entre tanto que no frenaba a sus hijos, él estaba deshonrando a Dios. Por eso Dios dice, yo honraré a los que me honran, y los que no me honran serán tenidos en poco. Que el Señor me ayude a mí, que el Señor nos ayude, porque la honra al Señor trae bendición. Amén. Todos queremos ser bendecidos, pero nos cuesta mantener la determinación en la honra al Señor. Dice en el libro de Proverbios algo sobre el fuego. En el capítulo 26, un versículo nomás. Capítulo 26, ya vamos terminando. Gloria al Señor. Dice, sin leña, versículo 20, se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Qué interesante este versículo. Dice que, mire qué tremenda revelación. Usted dice, pero ¿cuál es la cosa acá? Dice que sin leña se apaga el fuego. Pero claro que sí. Si usted no le echa combustible al fuego, se apaga, se extingue. Entonces la leña es el elemento que hace que se produzca, es el combustible del fuego, y en este caso es el combustible del altar. La leña es el combustible del altar. Por lo tanto, según lo que dice aquí, el chismoso es el combustible de la contienda. El chismoso es el combustible de la contienda. Por eso nosotros tenemos que ser leña para el altar y no hacer fuego donde no hay que hacer fuego, y no animar fuegos que traen división, que traen contienda. Nosotros hemos sido llamados para hacer fuego, para conectar con Dios, porque todo el sacrificio, todo holocausto, todo lo que se ofrecía en el altar subía delante del Señor como olor grato al Señor, como olor grato. Así debe ser nuestra vida. Así debe ser nuestra vida, porque diríamos así, nosotros somos la leña, pero también somos el sacrificio, y también somos el altar, porque esto es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y ha permitido que nosotros tengamos todas estas características en nosotros mismos, como lo fue Cristo, que Él también fue el altar, fue el sacrificio, pero Él también fue la leña, porque Él murió a todos sus deseos, Él murió a todo lo que Él podía haber puesto como preferencia. Él tuvo que hacer la voluntad absoluta del Padre. Eso es morir, eso es tomar la cruz y seguirle. No hacer lo que yo quiero, no hacer lo que a mí me parece, sino seguir la voluntad del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces que el Señor nos ayude a hacer combustible del altar. Amén. Y no de peleas por allá. Hay gente que siempre está en alguna pelea, siempre está en algún enredo, siempre es combustible de algún problema. Siempre usted puede asegurar que va a estar ahí en el medio. Es como mi abuelo, que siempre estaba en los funerales. Mi abuelo Julio Astorga, usted, como los funerales allá son a pie, usted podía asegurarse, allá viene un funeral. Cuando veía un funeral, yo decía, allá debe venir mi abuelo. Le encantaba, era para él el día festivo, ¿no? Y sí, ahí venía el abuelo Julio, ni lo conocía el tipo, pero él venía ahí en medio del funeral. Él estaba en todos los funerales. Bueno, algunos son así, están en todos los líos, en todos los problemas. Ese no es tu lugar es ser combustible para el altar del Señor, para ofrecer sacrificio, como dice la Escritura, vivo, santo, agradable al Señor. Este es nuestro culto racional. Aleluya, aleluya. Vamos a
Levítico, y ya ahora terminamos. Levítico capítulo 1. Vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude a que nuestra vida sea un combustible apropiado en el altar del Señor. Aleluya. Capítulo 1 dice, versículo 7, los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Olor grato para Jehová. Mire todas las indicaciones, los detalles de cómo Dios quería que las cosas sean hechas. Esto nos indica, hermanos, que no se puede ofrecer nuestras vidas a nuestro propio gusto, a mi manera. Yo no puedo hacer la vida cristiana a mi manera. Yo no puedo vivir esta vida cristiana según mi propio criterio, según mi propio diseño. Aquí en los libros primeros, desde Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, al describir el orden del culto, al describir el orden en el tabernáculo, uno ve todos los detalles en los que Dios pone atención y las instrucciones que da. De tal manera que deja bien claro que Dios no es un Dios de improvisaciones, que Dios no está dejando nada a criterio nuestro, para que nosotros vivamos esta vida cristiana a nuestro placer y a nuestro gusto. Por eso dice el apóstol, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es nuestro culto racional. Todo pasa por aquí, por la mente, pero baja al corazón y ahí tomamos la determinación de hacer lo que Dios quiere. Dice que el sacerdote dice que tenía que poner sobre el fuego, sobre el altar y componer la leña. Usa un verbo ahí muy interesante que habla de un orden. No era que él tiraba la leña hacia el voleo, tenía que acomodar la leña. Todo tenía un orden. La leña iba en un orden. Las piezas del animal sacrificado iban en un orden también. No era cosa de matar al animal y tirar encima, ni tirar la leña así nomás. Todo tenía que ver con un orden, con un diseño de Dios. Y usted puede pensar, ¿y por qué hay que hacerlo así? Y porque Dios lo quería así. Dios lo dijo que así y así se debía hacer. Este verbo habla de consagrar, de proveer, de ser entregado, de ofrecer sobre el altar, no descuidadamente, no al descuido. Hermanos, nosotros queremos vivir la vida de Dios, queremos los beneficios del Señor, queremos todo lo que viene de Dios, pero vivimos muchas veces descuidadamente. No estamos prestando atención, no estamos poniendo nuestro corazón en la obra de Dios. Y no hablo solamente de la obra visible, externa, lo que podemos edificar, pero en la obra que Dios está haciendo en nosotros. Estamos echando carbón, estamos echando leña al fuego, estamos poniendo combustible a nuestras vidas. O no logramos despegar porque nuestro combustible lo recibimos solamente en un fin de semana. Hermano, si solamente nosotros recibimos combustible el fin de semana, el fuego se va a apagar. El fuego se va a apagar. Y ya lo leímos en Levítico la semana pasada, en el capítulo 6, en el versículo 9. Dios mandó claramente, el fuego no se tiene que apagar. Porque no se puede prender otro fuego para encender este fuego, porque ese fuego lo había encendido Dios.
Dios había encendido ese fuego. No sé cómo hacían, dicen algunos, que apartaban quizás del último sacrificio del día la grasa del animal junto con algunas brasas de fuego y lo dejaban ahí en un costado, parece, y con eso se mantenía la llama ardiendo. Y al otro día el sacerdote venía, limpiaba todo, se tenía que poner ropas especiales para sacar las cenizas afuera. Era todo un ritual, todo un diseño de Dios para que las cosas sean hechas así. Pero el fuego no se podía apagar, no se podía después al otro día decir, bueno, de alguna manera igual lo vamos a encender. No, era el fuego de Dios, que Dios había puesto ahí, que debía mantenerse. Dios te ha dado una vida, Dios te ha dado un soplo de vida. Y esa vida que Dios te ha dado, es tu responsabilidad mantenerla. Es tu responsabilidad. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te ha sido dada por imposición de manos, pero no se va a mantener por imposición de manos. No te vamos a seguir imponiendo las manos para que el fuego se mantenga. Vos tenés que avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que el fuego no se apague. Gloria al nombre del Señor. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, dice Levítico capítulo 6, versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Aleluya, aleluya. ¿Cómo está el fuego? Cada uno debe saber cómo está su fuego, Cada uno debe saberlo. Pero en este día vamos a orar al Señor. ¿Qué le parece? Vamos a orar al Señor. Señor, ayúdame o perdóname, Señor, porque he descuidado el fuego. Me he entretenido en tantas cosas, me parezco a la gente esta a la cual el profeta recriminaba y le decía, ustedes están en sus comodidades, en sus proyectos, están felices de la vida y encima se están autoconvenciendo de que todavía hay tiempo para lo de Dios. Todavía más adelante me voy a poner las pilas, más adelante voy a hacer lo que tengo que hacer. Y pensamos que somos dueños del tiempo, pero en este día vamos a decirle, Señor, perdóname, ayúdame a tener la determinación de darle el primer lugar a la obra que tú estás haciendo en mi interior, a dejar de ponerlo en segundo lugar o en último lugar. Eso hacemos con las cosas del Señor, hermanos. Eso hacemos, por eso tenemos que volvernos al Señor y pedirle al Señor misericordia.